Buenos días, amados amigos y hermanos. En esta preciosa mañana de 16 de octubre de 2023, me permito impartir un mensaje fundamentado bíblicamente en el segundo libro de Samuel, capítulo 12 y versículos 1 al 14. Y narra la escritura una historia muy conocida donde el profeta Natán amonesta al rey David. Y quiero tomar algunos apartes para transmitir lo que considero el Señor quiere hablarnos en esta mañana. La palabra del Señor dice en el versículo 1 que Jehová envió a Natán a David. Y importante es entender esto porque Natán era un profeta de Dios y no solamente por cuanto era profeta hablaba de parte de Dios, sino fue Dios mismo quien lo envió al rey David. En algunos apartes, en algunos momentos en la congregación he tenido el privilegio de enseñar la diferencia entre los profetas del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Y qué impresionante es esto, porque el profeta tiene un gran valor, porque es enviado por Dios para hablar a su pueblo, para hablar a sus escogidos, para hablar a sus hijos e hijas. Y tenemos que leer la Biblia con mucho detenimiento y sobre todo con mucha revelación. La Escritura dice que Jehová envió a Natán a David. Y siempre Dios envía a los profetas para hablar a sus hijos. De hecho, la Escritura dice que nada ocurrirá a los hijos de Dios si antes Dios no se lo comunica a través de sus profetas. De otra forma dicha, cuando Jehová Dios te envíe una voz profética para que hable a ti, lo mínimo que tienes que hacer es escucharla y posteriormente entonces obedecerla. La Biblia dice luego en el verso 5 de esta historia del capítulo 12 del segundo libro de Samuel: entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el tal que hizo es digno de muerte. Y el verso 6 añade y dice: y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Y qué tremendo es esto. Nos parecemos a David no solamente porque adoramos a Dios, amamos a Dios y somos enviados y escogidos por Dios, sino porque a veces nos parecemos a David en que juzgamos a la gente. Qué tremendo, porque el profeta Natán le cuenta una historia a David en la cual el protagonista es él, pero él, creyendo que se trata de otra persona, escuchando la voz profética, se enciende en furor y dice: el que hizo tal cosa es digno de muerte y debe pagar por lo que hizo. ¿Y cuántas veces nos parecemos a David en eso? No precisamente en que somos tremendos adoradores, en que adoramos en espíritu y en verdad, en que no nos da vergüenza abrir nuestro ser y nuestro alma para adorar a Dios aún delante de la gente que nos critique, sino nos parecemos a David es en esto. Nos parecemos a David es en que juzgamos a los demás y creemos que los demás son dignos de pagar por lo que hicieron, pero realmente, al igual que esta historia, somos nosotros los protagonistas de lo que el profeta está diciendo. ¿Cuántas veces el profeta de Dios ha hablado a tu vida y tú, en lugar de asumir tu responsabilidad, corregir y cambiar, lo que haces es señalar a otro y creer que se trata de otra persona? A la altura del verso 7 dice esta cita bíblica: entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Y creo que Dios se nos viene a confrontar a través de este devocional, porque hoy es un día para muchos de descanso, de tranquilidad, de reposo, pero también es un día para que Dios siga hablando a nuestro corazón y nos diga: asume. Porque cada vez que escuchas una predicación, una palabra, una revelación profética, Dios te está hablando a ti, se trata de ti, dice el Señor. Y en el verso 9 le pregunta: ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová? Y qué tremenda es esta realidad. Tenemos en poco la palabra de Dios, tenemos en poco la bendición plena de saber que Dios nos habla a través de su palabra, pero aún así tenemos en poco la palabra del Señor. Y quiero cerrar con los versos 13 y 14. Dice esta escritura en el verso 13: entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Y qué tremendo, porque la escritura dice que la paga del pecado es muerte.
Y venía en los versos 9 en adelante hasta la altura del verso 12, diciendo todo lo que le venía a David como consecuencia de haber pecado, de haber hecho lo que hizo. Sin embargo, en el verso 13 David toma una decisión sabia y es reconocer que pecó contra Jehová. Y por cuanto pecó contra Jehová, entonces el profeta le dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado y no morirás. Y qué hermoso es eso, porque no solamente es el tiempo de reconocer que el profeta de Dios o Dios a través del profeta nos está hablando y se trata de nosotros. Cada consejo, cada enseñanza viene a nuestra vida y se trata para que nosotros lo mejoremos y lo hagamos y se trata de nosotros, sino también es el tiempo para que reconozcamos que hemos pecado contra el Señor, que le hemos faltado al Señor, que no lo hemos puesto de primero a Él, que lo que hoy estamos viviendo son consecuencias de lo que hemos hecho contra Dios. Y el verso 14 termina esta historia, por lo menos de los versículos que tomé de referencia, diciendo, mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y qué tremendo, porque cuando el profeta soltó la palabra, del verso 15 en adelante dice que el niño enfermó y que el niño finalmente la historia cuenta que murió. Y esto habla de las consecuencias, de que a pesar de que Dios nos está llamando, de que a pesar que tenemos el arrepentimiento de lo que hicimos, cuando tenemos en poco, dice el verso 9, la palabra de Jehová, cuando tenemos en poco lo que Dios habla a través del profeta, van a venir consecuencias. Y consecuencias dolorosas. En este caso, aunque David ayunó y oró y clamó por su hijo, este hijo murió. Que no se muera nada en nuestra vida. Que no tenga Dios que quitarnos nada, ni eliminar nada de nosotros, porque vamos a ser inteligentes, vamos a ser sabios y vamos a entregar en manos de Dios nuestro arrepentimiento, nuestro corazón y a reconocer que fallamos. Pero por sobre todo, vamos a valorar la palabra del Señor. Y valorar la palabra del Señor implica escucharla, oírla, ponerla por obra, obedecerla y entonces ver los frutos no de las consecuencias negativas de lo que hicimos, sino de la gloria de Dios y la bendición de Dios que viene producto de la obediencia a Él. Que el Señor bendiga tu vida de una manera especial en el nombre poderoso de Jesús.